favor, como sabemos, recibir a los grandes hombres de Dios. Recibamos a mi amigo el pastor Cachito Luna. ¡Vamos! Muchas gracias. Así como está, levante sus manos lo más alto que pueda. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, porque sabemos que tú lo has preparado en tu agenda para nosotros. Señor, te damos gracias por el momento de adoración, el momento profético. Creemos en que esta es una casa profética, creemos en que es una casa apostólica, Padre Santo, y sabemos que venimos acá en el tiempo correcto a ser marcados por tu palabra, por tu presencia. Señor, yo creo en que vamos a ver esos milagros que escuchamos hoy. Yo creo que hay cadenas que se rompieron ya, Padre Santo, y permítenos en este tiempo, Señor, despejarnos o despojarnos de todo afán, de toda ansiedad, para que nada mate la semilla de esta palabra y que pueda crecer en nuestros corazones y dar fruto. Señor, dice tu palabra que tú bendices al hacedor de la palabra por encima de solo escucharla. Y te pido que podamos salir de aquí, Señor, motivados, pero mejor que eso, convencidos de hacer lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar. Puedes tomar tu lugar. Para mí es un privilegio estar acá. La verdad es que cada vez que estoy en H2O, Dios marca mi vida. Y le quiero contar un poquito. Yo estaba ahí sentado hace un rato porque pues ahora a mí me toca estar parado y a todos ustedes sentados, ¿verdad? Entonces descansé un poquito. No, es un tema de mis rodillas, pero estaba ahí sentado y yo estaba adorando y metido en la adoración. Yo le decía al Señor, yo también quiero que me hables. Desde ayer que estábamos en la reunión que tuvimos, me llamó un amigo de Guatemala que Dios lo está usando en lo profético y me dijo, hay una palabra de Dios para ti, déjame que te llame, si te la tengo que decir, si no, igual Diony te la va a decir. Y yo esperando a ver si Diony me decía algo, no me dijo nada. Buenas noches, me dijo ayer, nada más, paso por ti mañana temprano y ya. Y estando ahí sentado, le digo, Señor, yo también quiero que me hables. Y cuando le estoy diciendo eso, me entra un mensajito de otro profeta con una palabra ahí. O sea, Dios está haciendo cosas, Dios está obrando. Estamos en la serie Conectados. ¿Hay gente conectada ahorita en internet? ¿Sí? ¿Dónde está la cámara? ¿Esta? ¿Sí? A ver, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a todos los que están conectados, viéndonos en este momento? Dios los bendiga, bienvenidos. Hace un rato ahí dijimos la frase 9,000 grupos, somos 9,000 grupos bajo todas las iglesias que están bajo cobertura en Latinoamérica completa. Son muchísimos grupos, solo en Casa de Dios somos como 3,800, 4,000 de esos 9,000. Así que estamos creyéndole al Señor. Y quiero compartir contigo una palabra que Dios puso en nuestros corazones hace muchos años. Y es la razón por qué hay hoy tantas personas, como iglesia estamos trabajando en esta visión. Y hay muchas personas en Latinoamérica haciéndolo también. Yo sé que va a bendecir tu vida. Así que quiero que me acompañes a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y vamos a leer versos del 1 al 10. Esta es una historia que usted ya se conoce. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico, diga conmigo, un hombre rico, llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Mire qué detallista la Biblia, ¿verdad? Pero rápidamente se adelantó para verlo y se trepó en un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Pero Jesús llegó a ese lugar y levantando la vista le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Si usted está leyendo y las palabras están diferentes, es por eso. Le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de ahí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Digo conmigo, Jesús, ven a mi casa. No, yo quiero que lo digas más fuerte. Jesús, ven a mi casa.
Zaqueo bajó deprisa, con mucho gusto recibió a Jesús. Y todos al ver esto murmuraban, pues decían: Jesús había entrado a la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y dijo: Señor, le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice al que se había perdido, dice lo que se había perdido. Señor, te pido que esta palabra marque nuestros corazones y que podamos salir de aquí, Señor, confiando en lo que tú tienes para nuestra casa. Digo, amigo, Jesús, ven a mi casa. Ese es el título que le he puesto al mensaje de hoy. Yo quiero que le pongas atención a esta historia. Jesús no hace acepción de personas. El que socialmente era criticado, condenado, rechazado, visto mal, visto como un ladrón incluso, es la casa donde Jesús quería entrar. Ayer estábamos hablando y mencionaba algo importante y leía un verso donde Jesús entra a comer a la casa de un fariseo y entonces viene y Dios me muestra esto, y es que muchas veces no hemos aceptado invitaciones a casas porque decimos: wow, no creen lo mismo que yo, ¿a qué voy a llegar a esa casa? Y quizás no creen lo mismo que tú porque no has llegado a su casa. Hay personas que están más dispuestas a abrir las puertas de su casa con tal de conocer a Jesús, y nosotros lo rechazamos por las razones incorrectas. Jesús no hace acepción de personas. Él le dijo: bájate, porque en la versión Reina Valera dice: es necesario que pose hoy en tu casa. Era necesario que Dios visitara tu casa. Quiero decirte algo: es necesario que Dios visite tu casa. Es necesario que Dios visite tu casa. ¿Hay alguien que le quiera abrir las puertas de su casa al Señor? No los oí muy convencidos, pero no los quiero convencer. La palabra de Dios lo hace. Dios no hace acepción de personas. No. Jesús fue a la casa del rico. Jesús convivió con pobres. Fue y convivió con viudas, con una suegra, con un gobernante, con gente del vulgo, con un cobrador de impuestos. Sus discípulos eran un cobrador de impuestos, doctores, abogados, soldados, leprosos, gente del vulgo. Convivió con adúlteros, con fariseos, con fornicarios. A Jesús no le escandaliza lo que hay en tu casa. Es por eso que quiere ir a tu casa. Tu condición actual no limita a Dios. Tu condición actual es la excusa perfecta para dejar entrar a Dios. Él quiere ir a tu casa. Me gusta la historia de Zaqueo. Nos podemos meter en muchos detalles de esta historia. Primero dijo: apresúrate y baja de ahí. Me llama la atención el hambre que tiene Zaqueo de conocer a este hombre del que todos hablan, y dispuesto a hacer o quedar en ridículo, subirse a un árbol con tal de verlo. Yo me imagino, me pongo en los pies de Zaqueo, enterándome que este famoso anda por ahí, está caminando y yo lo quiero ver. Y llego y me recuerdo que soy chiquito, que todos son más grandes que yo y no logro alcanzar a verlo, y veo un árbol por ahí y me subo y lo busco. Pero lo que más pena me daría es que Jesús me mire en ese árbol. Me digo: Zaqueo, y yo me sentiría mal. Me va a decir: bájate de eso, es creación mía, ¿cómo se te ocurre tratar mal un árbol? Y le dice: bájate de ahí, que quiero ir a tu casa. Yo no sé qué preparativos tuvo que hacer Zaqueo para que esa cena estuviera increíble. Jesús llegó, no sé de qué hablaron, no dice de qué hablaron.
Pero lo que sí dice es, la salvación llegó a esa casa. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. La condición en la que está tu casa antes de que Jesús entre va a cambiar. Si en tu casa se había practicado brujería, eso va a cancelarse en el nombre de Jesús. Si en tu familia se había practicado hechicería, se cancela en el nombre de Jesús. Si había historia de cáncer, eso se corta en el nombre de Jesús. Si habían enfermedades que venían desde tus padres, maldiciones generacionales, se cortan en el nombre de Jesús en el momento que tú dejas a Jesús entrar en tu casa. Dice, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Reacción inmediata a tener una relación con Jesús es la generosidad. Ahorita lo vamos a leer en otra historia. Y dice, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. A ver, aquí está la confusión de esta historia. Se cree que Zaqueo había robado, ¿sí o no? Ahora, si yo robo 100, ¿cómo devuelvo 400? No puedo. Solo tengo 100. Entonces, este es un paso muy fuerte el que Zaqueo está diciendo. Si he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Como quien dice, compruébenme. Comprueben que he robado. Y si así fue, les devuelvo 4 veces más. Se atrevió a hacer eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús llega a tu casa, debe haber un espacio donde dejes que Él escudriñe tu corazón. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Porque este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Que la palabra de Dios ya no estaba en las casas, solo estaba en las sinagogas. ¿Qué es lo que se había perdido? Que ya no comías con el que no leía el mismo libro que tú. Que ya no convivías con el socialmente inaceptado. Que ya no estaban dispuestos a ir y conocer a alguien por el que te criticarían por conocer. ¿Qué cosas has dejado de hacer por miedo a qué va a decir el de la iglesia? Y tal vez Dios te pidió que las hicieras. Es que si me miran con él, es que si me miran con ella, es que si me miran en ese restaurante, es que si me miran en ese lugar, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Si Dios te mandó a ese lugar, anda, no importa qué digan los demás, porque si Dios te pidió que fueras, es porque contigo va a llegar la salvación a ese lugar. Tú eres luz, tú puedes llegar a un lugar y las tinieblas se tienen que ir, no es al revés. Cuando la luz llega, las tinieblas se disipan, no es al revés. No es cuando las tinieblas llegan, la luz se apaga. La tiniebla está, si tú apagas la luz ahorita, aquí hay tinieblas. Me refiero a oscuridad. Y yo sé que en esta casa se cree eso, si no, no estaríamos celebrando un servicio aquí. ¿Sí o no? No me extrañaría que después de cierto tiempo de estar acá, lo que hoy sirve para tinieblas se transforme y deje de funcionar para tinieblas y empiece a funcionar para luz, porque te atreviste a estar donde otros no querían estar. Dios no hace acepción de personas. Número 2, Él quiere llegar a tu casa. Lucas 4, 38 y 39 dice, Jesús salió de la sinagoga. ¿Dónde estaba Jesús? A ver, ¿dónde estaba Jesús? Y se dirigió a la casa de Simón.
La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, así que le rogaron a Jesús por ella. Se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre, y la fiebre se quitó, y al instante ella se levantó y comenzó a atenderlos. ¿Dónde estaban? En la casa de Simón. Salió de la sinagoga para ir a la casa. Milagros van a suceder en tu casa, aunque sea la suegra. No todos quisieran que la suegra sane, ¿verdad? Señor, hazme el milagro completo, llévatela ya, Señor. No, ¿verdad que no? No. Le sanó a la suegra. Yo no sé si fue milagro o condenación. Es broma, ¿verdad? Señor, bendecimos a todas las suegras. Es que mi mamá es suegra, entonces, ¿sí o no? Señor Jesús. Mi esposa, tengo que contarle esa historia porque usted es muy serio y necesito que nos riamos un poquito. Llego a mi casa, mi hijo Tiago, yo tengo dos hijos, Daris de 13 años, Tiago de 8, bueno, está por cumplir 13, Tiago está por cumplir 9, ahí donde me casé a los 14 años, por eso es de que, no hombre, a los 21. Y llego yo y mi esposa está abrazando a mi hijo tiene 6 meses de nacido, y está llorando, y mi esposa está llorando, y yo dije, tal vez el Espíritu Santo le está hablando, tal vez aquí hubo un avivamiento, yo no sé qué pasó. Llego a la habitación y digo, mi amor, ¿por qué estás llorando? Es que un día se va a ir con otra mujer. Un día se va a ir con otra mujer. Por eso estaba llorando, porque un día mi hijo se iba a casar. Mi esposa ya está en modo suegra desde antes de que se case. Sánala, Señor. ¿Dónde ocurrió el milagro? En la casa. Salió de la sinagoga para ir a la casa. Lucas 5, 18 y 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. ¿Se recuerda de este milagro? De estos amigos que llevan a su amigo y quieren llegar con Jesús, pero cuando llegan hay tanta gente que deciden subirse al techo y abrir un hoyo en el techo y bajar al amigo en medio, enfrente de Jesús. ¿Usted se imagina ese momento? Dice que lo bajaron. Yo le encuentro la comedia a todo lo que leo, porque uno tiene que ser feliz, ¿sí? Hay gente que le encuentra el lado triste a todo, ¿no se da cuenta? Hay gente, ay, pobrecito, se quemaron las manos bajando el lazo. No, yo no pienso en las manos de ellos bajando el lazo. Yo pienso en el tipo bajando así, viendo a sus amigos y diciendo, ¿a qué horas me van a cobrar el hoyo del techo? ¿Quién lo va a pagar? Ojalá dejen escrito que fueron ustedes los que abrieron el hoyo y no yo. Y voy bajando y volteo a ver y con pánico escénico todos se me quedan viendo y en eso bajan más un pie que el otro y le grito, no me tiren, no me boten, y mi amigo me contesta, pero si igual ya estás paralítico, no importa, y tranquilo, y me van bajando. Y cuando llego ahí, dice que llega enfrente de Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. A ver, denle gloria a Dios por eso, pero ya le voy a contar la parte cómica que yo miro en esto. Es que yo me lo hubiera quedado viendo a mis amigos ahí arriba y les dije, yo quería caminar. Ahora estoy aquí perdonado, pero aquí, en medio de todos. Y después se voltea y le dice, levántate y anda. El tipo se levantó, agarró su camilla y se fue corriendo. El último que salga paga el techo. Yo me hubiera ido corriendo de ahí. Pero mire, Lucas 5, 18 dice,
Unos hombres estarían en un lecho, un hombre que estaba paralítico, y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo. A causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Te estoy contando de cosas que pasaron en casas, porque yo quiero que tú salgas de aquí no con la doctrina de la iglesia en casa, no, yo quiero que salgas de aquí con la fe y la esperanza de que cuando tú le abras la puerta a Dios de tu casa, vas a empezar a ver milagros, vas a ver avivamiento, vas a ver las cosas cambiar, va a llegar la salvación a tu casa, ese familiar que tú le has hablado y le has insistido y no hay modo que venga a la iglesia, no hay modo que reciba de Jesús. En el momento que tú abres las puertas, puede llegar salvación a tu casa. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Pero mira lo que dice después: y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de quienes, de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Pero ahí estaban comiendo, ¿verdad? Diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Viene sanidad a tu casa en el nombre de Jesús. Mire qué interesante, porque los fariseos murmuraban, dice, pero ahí estaban en la cena. Querían comer. Ellos también estaban cenando con pecadores, ¿sí o no? Pero criticaron a los otros. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando y llegaron unas personas y le dijeron: hay un centurión romano que necesita que tú vayas a su casa porque hay alguien enfermo. Y Jesús se levantó y empezó a ir a la casa del centurión romano. Cuando llegó a la casa del centurión romano, salieron unos a recibirle y dijeron: no eres digno que entres. Pero sabemos que si lo dices, el milagro va a ser hecho. Donde se te cierren las puertas, tú declara con todo el poder de Dios, y lo que tú digas va a ser hecho en el nombre de Jesús. Si se ha cerrado una puerta, si no te han dejado entrar a un lugar, si hay algo que parecía que no era accesible, si tú dices la palabra, el milagro se va a hacer. Lucas capítulo 7. Esto hoy no es tanto de contar historias y por ahí me recuerdo de algún chiste y se los digo, pero hoy es de leer la palabra del Señor. Lucas 7, 36 y 38 dice: uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa, y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Viene una unción fresca para tu casa. Ahora yo quiero que te des cuenta en esta historia, por favor. Esto lo quiero decir con los pies en la tierra. La unción fresca que viene a tu casa. Yo quiero por favor que leamos esto con precaución, porque no quiero que se tome lo que voy a decir como no es. Pero la unción fresca que llegó a ungir a Jesús en la casa de un fariseo no la trajo un santo. ¿Quién la trajo? Una mujer pecadora. Hay muchos que estamos dispuestos a abrirle nuestra casa a hombres de Dios,
a mujeres de Dios, a profetas. Sí, que venga el apóstol, que venga el pastor, le voy a preparar un banquete. Pero no tienes idea de lo que puede pasar en tu casa cuando preparas un banquete para un pecador, para un inconverso. Cuando tú haces una invitación a alguien que no conocía a Dios, tú puedes estar abriendo la puerta y la oportunidad para que la salvación llegue a su casa, para que él reciba un milagro, pero para una doble unción sobre tu vida, para una unción fresca, un aceite fresco sobre tu vida. Es que qué bonito abrirle la puerta de nuestra casa a gente que Dios usa, que viajan. Me encantaría un momento así de adoración en la sala de mi casa. ¿No te gustaría eso? Llevar una guitarra ahí acústica, una cajita peruana, tener amigos, convivir, todos adorar juntos. Y está bien, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero ¿quién llevaba el perfume? Dice que el fariseo juzgó a Jesús en la historia y dijo: si este verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esa mujer. La pregunta es: ¿por qué esa mujer pecadora entró como si nada a la casa del fariseo? ¿Será que tenía llaves de la casa? No me voy a meter en ese tema, pero muchas veces el que te critica por su condición. Así que no le hagas mucho caso a la crítica. Tú sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Me encantaría, pastor, que cuando yo regrese, lo que se habla en el Facebook es que hay esos de H2 solo con pecadores comen. Me encantaría escuchar esa crítica. Es que yo solo con la gente que uno no sabe a qué se dedican, que no sabemos de qué es un negocio. Me encantaría escuchar en las redes sociales que estén diciendo: la gente de H2O le abre la puerta a todo el mundo. Dice que Jesús está en un lugar predicando. Esta historia me gusta muchísimo. Hay ministros acá, hay profetas, hay pastores ahí, ¿sí? Me gusta mucho porque dice que Jairo, el principal de la sinagoga, estaba viviendo enfermedad en su casa. Ojo, iglesia, que uno sea pastor no quiere decir que uno no sea humano. Jairo, el principal de la sinagoga, estaba viviendo enfermedad en su casa. Dice que su hija agonizaba y estaba por morir. Y me gusta esta historia porque dice que él llegó donde Jesús y le dijo: Jesús, necesito que vengas a mi casa. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a caminar con Jairo hacia su casa. Cuando tú llegas delante de Dios y le dices: Señor, yo quiero que vayas a mi casa, Dios no te va a decir que no. Él quiere entrar a tu casa. Y entonces él empieza a caminar con Jairo. Él empieza a caminar con Jairo porque quiere ir a su casa, y en el camino lo interrumpen. En el camino hay una mujer con flujo de sangre de hacía muchos años que toca su manto. ¿Saben esa historia? Y solo con tocar el manto ella recibió un milagro. Mientras Jesús está haciendo ese milagro, bueno, él no lo está haciendo, ella se lo arrebató. Si tiene oídos para oír, oiga. Ella arrebata ese milagro. Llegan a darle una noticia a Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro porque tu hija falleció. Hay muchas veces que el liderazgo de la iglesia, pastores, profetas, escúchenme bien, hay veces que le hemos pedido cosas a Dios y Dios nos dice que sí. Y la razón por la que a veces se tarda esa promesa es porque en el camino Dios necesitaba que hiciéramos más cosas. Pero no quiere decir que el milagro no llegue. Cuando llegaron a decirle eso: no molestes más al maestro. Esa historia me impresiona mucho, hay mucho que decir de esa historia, pero
Pero sucede esto que está aquí en Lucas capítulo 8, versos 50 y 51. Dice: oyéndolo Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Y después, ¿qué dice? Entrando ¿en dónde? En la casa. Diga conmigo: en la casa. No, dígalo fuerte: en la casa. Ahora diga conmigo: Jesús, ven a mi casa. Dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Llegó donde estaba ella y le dijo: Talita cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. Tomó su mano y la niña se levantó. Lo que parecía estar muerto en tu casa, los sueños que parecían que ya no iban a dar fruto, lo que parecía que ya no iba a prosperar. No sé si era tu matrimonio, tu relación con tus hijos, un sueño, un proyecto. Quiero decirte, no lo des por muerto, porque Jesús está por entrar a tu casa. Y todo aquello que parecía que el diablo lo había destruido, Jesús lo va a levantar en el nombre de Jesús y le va a dar vida. Y quiero que cierres tus ojos un ratito y que levantes tus manos. Esto no quiero que lo oigas para que te emociones, no quiero que lo oigas para dar un aplauso, no, yo quiero que lo oigas para que lo creas. Si tú tenías el sueño de tener hijos y por alguna razón no se había podido dar, dice hoy: ese sueño resucita en el nombre de Jesús. Si tenías el sueño de que tu familia completa viniera a la iglesia y por alguna razón dijiste: bueno, Señor, de plano no se va a dar, de plano solo voy yo. Quiero decirte algo, y esto es un tiempo profético para ti: ese sueño resucita en el nombre de Jesús. Toda tu familia va a llegar a los pies de Cristo. Tú y tu casa van a servir al Señor. Eres salvo tú y toda tu familia y toda tu descendencia. Y si te preocupaba el ministerio de tus hijos, quiero decirte que ellos van a soñar sueños, van a tener visiones, van a profetizar, van a predicar. Voy a sacar de aquí apóstoles, dice Dios, voy a sacar de aquí profetas. Solo confía en mí, déjame entrar a tu casa. Ahora sigue aquí conmigo ya. Si quieres seguir con los ojos cerrados, lo puedes hacer, porque el Espíritu Santo está acá. Yo quiero que me acompañe alguien en el piano. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Alguien aquí quiere al Espíritu Santo en su vida? ¿Alguien aquí quiere un avivamiento en su casa? ¿Alguien aquí quiere un avivamiento en su familia? ¿Alguien aquí quiere levantarse en las mañanas y cuando llegue a la mesa a desayunar, escuchar a sus hijos hablando en lenguas, orando, clamándole al Señor? ¿Alguien quiere acercarse al cuarto de sus hijos porque no sabe qué está pasando, y cuando te acercas escuchas a tu hijo, a tu hija intercediendo por sus amigos de la escuela, Quiero decirte algo, lo que vas a escuchar ahorita. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la... El avivamiento no empezó en una sinagoga. El avivamiento empieza en casa. El avivamiento no va a empezar porque vengas a un curso, a un culto de impartición profética. No va a empezar porque no, y todo eso está bien. El avivamiento en tu familia empieza cuando todos juntos, unánimes, se sientan alrededor de la mesa y deciden esperar ahí al Espíritu Santo. Y quiero profetizar algo a tu vida. Va a venir un viento recio a tu casa, va a venir un soplo recio que va a sonar como un estruendo, y cuando abras los ojos vas a ver lenguas de fuego repartidas en las cabezas de tu familia. No te sorprenda que cuando digas que sí a tu casa, empieces a escuchar a tus hijos reír llenos de gozo, a llorar quebrantados por el Espíritu Santo. Mire, me encanta, por mi trabajo me consume mucho. Me consume mucho tiempo y normalmente llego bien tarde a la casa, y cuando llego ya mis hijos se van a acostar a dormir, y si logro llegar en ese momentito donde están acostados pero no se han dormido, lo primero que ellos dicen es: papá, ¿puedes venir? Sí.
no me quiero dormir sin que oremos juntos. Y oro con mis hijos. ¿Y sabe qué oramos? Señor, gracias, porque hoy fue un día espectacular, pero mañana va a ser mejor. Declaramos que hay ángeles en la habitación, que tu sangre los acompaña, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso oro con mis hijos en las noches. Me llama la atención el otro día que estoy en mi casa. Mi esposa ha invertido mucho tiempo en leer la Biblia con mis hijos, contarles historias de la Biblia, empezar a hacer cosas cristocéntricas con ellos alrededor de la adoración, de la alabanza. Pone a mis hijos a armonizar. Tú haces tal voz y tú haces tal voz, y le pone una canción de adoración y que mis hijos armonicen. Y esa no era mi esposa es una profeta de Dios para mi casa. Y me encanta cuando viene mi hija y me dice: papá, ¿te habías dado cuenta en la historia de David que lo menospreciaron por ser pequeño? A ver, contame. Sí, y a nosotros los chiquitos, me dice ella, nos pueden menospreciar, pero si nos ponen un gigante lo vamos a matar. Yo a los 12 años con mi papá hablaba de bicicletas. El avivamiento no empieza en la escuela de niños, empieza en tu casa. Aquí no dice que estaban juntos esperando en el culto de las 11. Aquí no dice estaban juntos esperando después de la alabanza. Estaban esperando en casa. Y vino el Espíritu Santo y los llenó de una manera tan sobrenatural que todos estaban hablando diferentes idiomas. Toda la gente de las diferentes naciones que estaban ahí, todos lo entendían. Cuando Jesús entra en tu casa, hay salvación, hay sanidad, hay palabra, hay transformación, hay avivamiento. Si hay una frase con la que te puedes quedar, es: el avivamiento empieza en mi casa. Lucas 9:16. Jesús se reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. Y después dice: en cualquier casa donde entren, quédense ahí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron a todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Esa es la instrucción que Jesús les dio. Luego fueron a esperar a una casa, descendió el Espíritu Santo en esa casa, salen a predicar. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 5 verso 42. Con esto quiero terminar y entrar en un momento de oración por tu casa. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas. Dice los domingos, dice los sábados, dice miércoles de impartición, dice todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios tiene un avivamiento para esta ciudad. Y empieza en tu casa. A los que nos están viendo en línea, el avivamiento empieza en tu casa. Hay algo grande para tu ciudad, para tu familia, pero es necesario que abras las puertas de tu casa para Dios. Estamos en la serie Conectados. Y si hay algo importante de la visión que como iglesia están trabajando, es el trabajo que se hace en las casas. Si todavía no eres parte de un grupo, te invito a que lo seas, porque después de estudiar esto, no podemos quedarnos fuera.
Después de entender lo que Dios tiene listo para tu casa, no puedes quedarte fuera. Si decís, Cachito, yo no tenía idea del tema de grupos, yo no tenía idea del tema de nada, pero me gustaría que haya uno en mi casa, acércate a tus pastores, porque yo estoy seguro que podemos hacer algo en tu casa. Ahora, ¿me permites orar por tu casa? ¿Me permites orar por tu familia? Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás, que cierres tus ojos, que levantes tus manos lo más alto posible, y vamos a tener un momento de intercesión acá. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por cada persona en este auditorio. Señor Jesús, yo vengo a declarar matrimonios restaurados. Padre, yo vengo a orar por aquellos matrimonios que habían tenido dificultad, incluso tal vez ya hay papeles escritos solo necesitando de una firma. Se cancela eso en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay restauración en tu casa, que hay restauración en tu familia. Yo declaro que hoy que tú le dices, sí Señor, entra en mi casa, viene restauración a tu matrimonio, viene una restauración en la relación de padres e hijos. Ese hijo que se había ido de casa, ese padre que en algún momento fue violento, todo eso se restaura hoy en el nombre de Jesús. Dios está haciendo un milagro en tu casa hoy. Padre, yo declaro que así como cuando Israel salió de Egipto, en esa plaga donde cubrieron sus dinteles de las puertas con sangre, así están cubiertas hoy las casas de cada uno de los que están acá, Señor, con tu sangre poderosa sobre su puerta, y nada va a entrar en esa casa. No entra maldición en tu casa, no va a haber escasez, no va a haber enfermedad. En el nombre de Jesús yo declaro que tú estás protegido por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo en tu hogar. Yo declaro que tus hijos van a profetizar. Yo declaro que tus hijos van a salir y predicar el evangelio. Yo declaro que tus hijos van a grabar los siguientes discos de adoración, que van a transformar la adoración en todo el mundo. Yo declaro que a tus hijos les será revelada la palabra como a ningún otro pastor antes en la historia. El Espíritu Santo va a hacer algo importante con tu familia, con tu descendencia. Yo declaro que en el momento que le decimos que sí a Jesús en nuestra casa, milagros sobrenaturales van a pasar, milagros creativos van a pasar. Donde no había una solución, Dios dice, ahí hay una solución. Si tu vientre estaba cerrado y eras estéril, hoy, Señor, yo declaro que tú eres fértil en el nombre de Jesús. Se acaba esa temporada para tu familia en el nombre de Jesús. Yo declaro que se acaban esas discusiones alrededor de la mesa del comedor acerca de afanes de la vida, y empiezan a haber pláticas acerca de la palabra de Dios, de los milagros que están sucediendo, de las maravillas que vas a ver en tu casa. Yo declaro un tiempo, yo declaro que hoy se marca un antes y después en tu casa. Así como Zaqueo, Señor, entra en nuestra casa, que se pueda decir que llegó la salvación a mi hogar. Padre, yo declaro que como fruto de esa intervención divina tuya en sus casas va a haber aún más generosidad, va a haber aún más prosperidad, va a haber aún más bendiciones. Las puertas que están cerradas se abren en el nombre de Jesús. Los negocios que parecía que no iban a ningún lado recuperan esa vida que tenían, porque el Espíritu Santo va a llegar a ese lugar. Y Dios me muestra también que hay personas que habían sacado a Jesús de su barca y por eso tu barca no estaba produciendo. Dice Dios, déjame entrar en tu barca, déjame poner en orden las cosas en tu barca, y vas a empezar a producir 3, 4, 5 veces más lo que antes producías, y vas a tener que hacerle señas a otros para que agarren de los pescados de tanto que estás sacando. Yo declaro, Señor, una ola de milagros en las casas.